Hay una pregunta, hermanos y hermanas, que se asienta en el fondo de nuestras almas. No es una pregunta que siempre nos atrevamos a hacer en voz alta. A veces la susurramos en la oscuridad de la noche, cuando el peso del mundo se siente insoportable. ¿Y esa pregunta? Esa pregunta es esta. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permites que me pasen cosas malas? Sé que algunos de ustedes han hecho esta pregunta. La han hecho al borde de una cama de hospital, con una mano sosteniéndola de un ser querido que se desvanece. La han hecho al mirar una cuenta bancaria vacía, sintiendo el miedo frío de no saber cómo llegarán a fin de mes. La han hecho al ver los escombros de un hogar destruido por una tormenta o al sentir la soledad de una relación que se rompió en 1000 pedazos. La pregunta es honesta, es real, y no tengamos miedo de traerla a este lugar, a esta casa de fe, porque Dios no teme nuestras preguntas ni nuestras lágrimas. Él no se intimida por nuestro dolor. He vivido mucho tiempo. Mis ojos han visto muchas tormentas. He visto el sol salir después de las noches más oscuras y he visto a la gente encontrar una fuerza que no sabían que tenían. Y a través de todo, he aprendido algo. He aprendido que la respuesta a esa pregunta no es simple, pero es profunda. No es un porqué que podamos responder con una sola frase, sino una verdad que debemos abrazar con todo nuestro ser. El sufrimiento no es una señal de que Dios nos ha abandonado. A menudo es la señal de que nos está preparando, nos está moldeando. Y sí, a veces nos está llevando a un lugar que nunca hubiéramos alcanzado si no hubiera sido por el camino difícil. Permítanme contarles una historia. La historia de un hombre llamado Job. Job era un hombre recto, un hombre bueno, pío. Tenía una gran familia, riquezas, salud, todo lo que un hombre podría desear. Pero en un solo día, lo perdió todo. Sus bueyes, sus ovejas, sus camellos, sus siervos. Luego la noticia más devastadora de todas. Sus hijos habían muerto en un terrible accidente. Su vida se desmoronó. Y luego su propia salud se le fue. Llagas horribles lo cubrieron de pies a cabeza. Su esposa le dijo, «Maldice a Dios y muerte». Sus amigos vinieron a consolarlo y en cambio lo acusaron de haber pecado. Le dijeron que su sufrimiento era el castigo de Dios. ¿Se dan cuenta de la profundidad de su dolor? No solo el dolor físico, no solo la pérdida de sus bienes y su familia, sino la burla, el desprecio, la acusación, el sentir que Dios mismo le había dado la espalda. Y sin embargo, ¿qué hizo Job? En medio de todo, Job dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito». ¿Comprenden la fe en esa declaración? En el momento más oscuro, cuando todo se había perdido, Job no maldijo a Dios, no lo abandonó. Y al final de su historia, Dios restauró a Job. No solo le devolvió lo que había perdido, sino que le dio el doble. Tuvo otra familia, más riquezas, y lo más importante, tuvo un encuentro profundo con el Dios del universo. En la tormenta, Job no solo sobrevivió, conoció a Dios de una manera que nunca hubiera sido posible en la comodidad de su antigua vida. El sufrimiento de Job no fue un castigo, fue un camino hacia una fe más profunda, una intimidad más grande con su Creador. O consideren a José, el hijo amado de su padre, soñador, el que se creía especial, el que veía visiones de grandeza. Pero sus hermanos, sus celos los consumieron, lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Imagine esa escena, ese joven, lleno de promesas, ahora encadenado, vendido, llevado a una tierra extraña, lejos de su hogar, de su familia, un esclavo en Egipto. ¿Y qué pasó con los sueños que Dios le había dado? Parecían haberse roto, esparcidos en el desierto. La vida de José se llenó de injusticia, fue falsamente acusado y arrojado a una prisión, olvidado. ¿Saben lo que es sentirse olvidado? Sentir que tus oraciones no pasan del techo, que nadie te ve, que tu vida
¿No tiene sentido? José podría haberse amargado, podría haber maldecido a Dios por la injusticia, pero él no lo hizo. Aún en la prisión, Dios estaba con él. José se mantuvo fiel, y en el momento perfecto de Dios, la puerta de la prisión se abrió. Fue llevado ante el faraón, interpretó un sueño, y de la noche a la mañana pasó de ser un prisionero a ser el segundo al mando de todo Egipto. Y años después, sus hermanos vinieron a él, sin saber quién era él, buscando comida en la hambruna. Y cuando José se reveló a ellos, cuando sus hermanos se postraron ante él en terror, ¿qué dijo? No les dijo, aquí está mi venganza, no. Dijo algo que resuena a través de los siglos. Dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para preservar la vida de mucha gente. El pozo, la esclavitud, la prisión, todo lo que sus hermanos hicieron por mal, Dios lo tejió en el tapiz de su plan. El dolor de José no fue en vano. Fue el camino hacia la salvación de toda su familia y de muchas otras personas. Fue el camino que lo llevó a su destino, a su propósito. Y luego está Pablo, el gran apóstol, un hombre usado por Dios de maneras extraordinarias. Sanaba a los enfermos, predicaba el Evangelio, escribía la mayor parte del Nuevo Testamento. Pero incluso él, un gigante de la fe, no estaba exento de las pruebas. Pablo habla de un aguijón en la carne, una espina que lo atormentaba, algo que lo humillaba, que lo mantenía débil. 3 veces le rogó a Dios que se lo quitara. 3 veces clamó, «Quita esto de mí, Señor». ¿Y qué le respondió Dios? ¿Le dijo, «Sí, mi hijo, te daré alivio»? No. Dios le dijo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Piensen en eso. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad de Pablo. La espina, el dolor, no era un obstáculo para el plan de Dios, era parte de él, era la herramienta que Dios usaba para mantener a Pablo humilde, para que él no confiara en su propia fuerza, sino en la gracia de Dios. Y lo que aprendió Pablo, lo que necesitamos aprender nosotros, es que a veces las pruebas no son para que nos las quiten, sino para que nos transformen. Son para que en nuestra debilidad descubramos la fuerza sobrenatural de Dios. ¿Por qué Dios permite que te pasen cosas malas? No hay una respuesta única, pero a través de Job, José y Pablo podemos ver la mano de Dios obrando en la oscuridad. El sufrimiento, hermanos y hermanas, no es el final de la historia. A menudo es el comienzo. Es el suelo en el que crecen la fe, la paciencia y el carácter. He visto a personas que pasaron por el fuego de la prueba y salieron de él con una compasión que no tenían antes. Un corazón que había sido roto, ahora es un corazón que puede consolar a otros. Una persona que ha pasado por la enfermedad, ahora puede entender el dolor de otros de una manera que nunca hubiera sido posible. El sufrimiento nos quita las máscaras, nos despoja de las cosas superficiales, nos obliga a mirar hacia arriba, a buscar algo más grande que nosotros mismos. Cuando la vida es fácil confiar en nuestra propia fuerza, en nuestras propias habilidades. Pero cuando la vida nos golpea, cuando nos arrodilla, es cuando aprendemos a depender completamente de Él. Es en ese momento que decimos, ya no puedo más, pero tú sí puedes, Señor, y mi esperanza está en ti. El dolor, la pérdida, la injusticia pueden ser el cincel que Dios usa para tallar en nosotros la imagen de su Hijo, Jesucristo. Y si aún te preguntas, ¿dónde estaba Dios cuando yo sufría? Mira al Calvario, mira a la cruz. Dios no es un Dios distante, ajeno a nuestro dolor.
Él es un Dios que en la persona de Jesucristo experimentó el sufrimiento de la manera más profunda. Fue traicionado por un amigo, fue golpeado, ridiculizado, abandonado. Cargó el peso de todos nuestros pecados, de todas nuestras tristezas, de todas nuestras injusticias. Cuando miras al Calvario, ves a un Dios que no nos pide que pasemos por nada que Él no haya pasado. Él conoce el dolor de la soledad, el dolor de la traición, el dolor del abandono. Y en esa cruz, Él nos dio la respuesta definitiva. La muerte no es el final. El sufrimiento no es el final. El Viernes Santo es seguido por el Domingo de Resurrección. Y en esa resurrección tenemos la promesa de que la oscuridad no prevalecerá. Así que, mis queridos hermanos, si hoy te encuentras en el pozo, si estás en medio de la tormenta, si tienes una espina en la carne, no desesperes. No pienses que Dios te ha olvidado. Él está ahí contigo. Quizás el propósito no sea que te saquen del pozo, sino que te conviertas en un hombre o una mujer de compasión que guíe a otros fuera del pozo. Quizás el propósito no sea que la tormenta pase, sino que en la tormenta tu fe se fortalezca y descubras la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizás el propósito no sea que la espina se vaya, sino que en tu debilidad el poder de Dios se manifieste de una manera que nunca hubieras podido imaginar. No te rindas, mantente firme, porque en medio del dolor, Dios está obrando un milagro, está construyendo algo hermoso en tu vida. Y un día, cuando mires hacia atrás, verás que la historia de tu sufrimiento no fue el fin de tu fe, fue el principio de tu mayor bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes, ahora y para siempre. Amén. Si esta palabra ha tocado tu corazón y te ha dado un poco de esperanza hoy, no te vayas sin darle un me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a llevar este mensaje a más personas que, como tú, se hacen la pregunta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y si quieres seguir creciendo en tu fe y encontrar más respuestas a las preguntas difíciles de la vida, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos mensajes. Juntos podemos caminar en la tormenta con la certeza de que Dios tiene un propósito en cada prueba. Que Dios Todopoderoso te bendiga siempre. Amén.